Creada en plena Guerra Fría con un principio defensivo, este jueves la OTAN cumple 75 años reforzada en su nueva confrontación con Rusia. Y reunidos en Bruselas, los 32 miembros buscan blindar el apoyo a Ucrania a largo plazo. El ejército de Israel eleva su nivel de alerta, refuerza los sistemas de defensa, suspende los permisos para los soldados y llama a reservistas después de que Irán prometiera represalias por el ataque israelí en su embajada de Damasco el pasado lunes. Avanzan las labores de búsqueda en Taiwán después del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la isla este miércoles. Son 10 las muertes confirmadas y más de 1000 los heridos. Tenemos reporte. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Bruselas porque la OTAN celebra 75 años reforzada por la guerra en Ucrania. La alianza ha encontrado en la actual confrontación con Rusia un nuevo motor de cohesión y expansión. Reunidos en la sede de la organización en Bélgica, los ministros de Exteriores de los 32 países miembros discutieron cómo blindar el apoyo a Kiev a largo plazo de cara a un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La OTAN celebra sus 75 años de historia. La Alianza Transatlántica conmemoró un nuevo aniversario desde su fundación. Con la presencia de los cancilleres de los 32 países miembros, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, habló de la importancia de Estados Unidos, una referencia a los dichos del republicano Donald Trump sobre el rol de Washington ante una posible vuelta suya a la Casa Blanca. Para la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otra gran potencia. No creo en Estados Unidos solo, así como no creo en Europa sola. Creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN. Los actos desarrollados en Bruselas contaron con la presencia del ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba. Su homólogo estadounidense, Antony Blinken, manifestó su respaldo a Kiev y auguró su adhesión al bloque. Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. Nuestro propósito en la cumbre es ayudar a construir un puente hacia esa membresía y crear un camino para que Ucrania avance. Desde Moscú también reaccionaron al aniversario de la OTAN y reiteraron que la alianza ya está involucrada directamente en el conflicto ruso-ucraniano. De hecho, estas relaciones ahora han caído a nivel de confrontación directa. De hecho, los países de la OTAN y la propia alianza ya están involucrados en el conflicto en torno a Ucrania. La OTAN continúa su movimiento hacia nuestras fronteras, expandiendo su fuerza militar e infraestructura hacia nuestras fronteras. La guerra en Ucrania revivó el sentido de la OTAN, que encontró nuevamente en Rusia un motivo para estrechar vínculos entre los países miembros y extender su número de aliados. Vamos con noticias de la Franja de Gaza, donde el ejército israelí ha matado ya a más de 33.000 personas desde el inicio de la ofensiva, según informa el Ministerio de Salud gazatí. Mientras tanto, no hay avances en los diálogos para una tregua. Hamás reiteró que su pedido es que las tropas de Israel se retiren del enclave palestino. Por otro lado, Israel elevó su nivel de alerta a un movimiento que la prensa local atribuye al temor de represalias de Irán por el ataque contra su consulado en Siria el pasado lunes. Los cuerpos de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní son transportados en medio de una multitud de dolientes tras llegar a Teherán desde Damasco, donde murieron en un ataque aéreo atribuido a Israel contra un consulado iraní. Antes, el gobierno sirio rindió homenaje a las 16 víctimas, entre las que se encontraban 2 generales de brigada iraníes y 2 civiles. El ataque es uno de los más significativos desde el 7 de octubre y se produce mientras Israel acelera su campaña contra Irán y los grupos armados que respalda. Los medios estatales iraníes dijeron que el funeral de los guardias tendrá lugar el viernes, cuando los iraníes también planean marchar en apoyo de los palestinos y contra Israel. En Teherán, tanto el presidente iraní como el líder supremo prometieron que el ataque no quedaría impune. El fracaso del régimen israelí en Gaza continuará, así como estos esfuerzos desesperados como lo hicieron en Siria. Por supuesto, serán abofeteados por esta acción. Una amenaza que Israel se está tomando en serio. El ejército ha anunciado que se suspenderán temporalmente los permisos de todas las unidades de combate.
También ha reforzado su sistema de defensa aérea, ha llamado a los reservistas y ha interrumpido los servicios GPS, en un aparente esfuerzo por protegerse de los misiles teledirigidos. Hasta ahora, Irán ha evitado llevar a cabo un ataque directo en suelo israelí. Por otro lado, la ONG internacional World Central Kitchen pide una investigación independiente sobre la matanza israelí de 7 de sus trabajadores mientras, recordemos, distribuían alimentos en la Franja de Gaza y circulaban claramente identificados y además con permiso del ejército de Israel. Y es que grupos defensores de derechos humanos temen que la investigación prometida por el gabinete israelí deje la matanza impune. Y es que, a pesar de que el gobierno de Netanyahu calificó de grave error el ataque contra el convoy humanitario, este no es un caso aislado. Según la ONU, Israel ha matado a 196 trabajadores humanitarios desde el inicio de la ofensiva. Además, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre, más de 18.000 palestinos de Gaza quedaron bloqueados en Israel y en Cisjordania ocupada porque las autoridades israelíes les cancelaron sus permisos de movimiento. Y aunque unas 10.000 personas ya han sido expulsadas hacia el enclave, algunas pasando incluso semanas en prisión, hay miles de gazatíes todavía que siguen en un limbo entre el pánico de ser devueltos a una zona de guerra y la preocupación por sus familiares en Gaza. El reportaje es de nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuevar Verena. A Abdelrahman, el 7 de octubre lo encontró en Jerusalén en pleno tratamiento de radioterapia por un cáncer en su nariz. Estaba enojado, preocupado. No sabía a quién llamar para saber si mis hijos estaban bien. Temía por ellos, por sus esposas, nuestra casa. Desde entonces, este palestino de Gaza de 78 años sobrevive entre el hospital que lo revisa regularmente y este hotel desde el que llama cada día a su familia en Rafah. Pese a no salir de este circuito, el gobierno israelí ha intentado deportarlo a la Franja, una expulsión postergada por ahora por la Corte Suprema. En Gaza no tengo médicos, ni hospitales, ni medicinas. Yo quiero regresar, pero mis hijos insisten en que no, tienen miedo de que sea peligroso. A diferencia de este exprofesor, a Ahmed ya no le queda nada en Gaza. El 8 de diciembre, un bombardeo israelí en el barrio de Seitún asesinó a 103 de sus familiares, incluidos su mujer, sus 3 hijas, su madre y 4 hermanos. Ese día estaba hablando con mi esposa cuando se escuchó un disparo en la casa, como si fuera un tiro de advertencia. En ese momento mi esposa me dijo, «Perdóname, Ahmed», y esas fueron las últimas palabras que le escuché. Exhausto, confiesa que la única razón para volver es despedir a los suyos y dejar este dibujo de su hija mayor Tala. Volveré para saldar mi deuda y enterrar a mi madre y mi hermano, que aún están bajo los escombros. Pero no seré capaz de vivir ahí, es muy difícil. Hay muchos recuerdos que son como una cicatriz. Ahmed llevaba 1 año y 2 meses trabajando en Tel Aviv en el momento de los ataques de Hamás. Hoy está bloqueado en este centro de Jericó junto a su padre y 200 exempleados gazatíes a los que Israel también ha revocado sus permisos. Aquí tachan los días con impotencia por no poder ver o proveer a sus familias. Por primera vez en 3 meses, Mohamed logra hablar en vídeo con su hija. Los que estamos aquí vivimos bajo las mismas circunstancias. Muchas personas han perdido a parientes e intentamos apoyarnos entre nosotros. Es todo lo que pueden hacer mientras esperan que el ejército israelí no arrebate las vidas de sus seres queridos en Gaza. Cambiamos de información, pasamos a Taiwán porque son ya 10 las muertes confirmadas y más de 1.000 los heridos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la isla este miércoles. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Fonsi ya tiene los detalles. Los bomberos se afanan hoy en rescatar a los que permanecen aislados tras el seísmo que castigó ayer la costa oriental de Taiwán mientras se suceden las réplicas sin descanso. Los heridos superan ya el 1.000.000 y hay cientos de personas atrapadas, según la Agencia Nacional de Bomberos. Muchas de ellas continúan encerradas en minas y en los túneles que discurren por las sinuosas carreteras del litoral que conducen a Hualien, una zona escarpada y famosa por los parajes naturales que atraen al turismo. Los vecinos han descrito que el seísmo provocó la caída de rocas y pedruscos desde las laderas de las montañas, lo que causó la mayoría de las muertes. Muchos han dormido en tiendas de campaña o en colegios habilitados por el miedo a las réplicas que, según las agencias sismólogas, se alargarán aún durante varios días. El seísmo ha dejado imágenes de destrucción que contrastan con el bajísimo número de muertes. No es una casualidad ni producto de la suerte, sino el éxito de uno de los sistemas antiseísmos más perfeccionados del mundo. Nació
tras una tragedia, el terremoto de 1999, que dejó casi 2.500 muertos y que desnudó la falta de preparación y generó críticas al gobierno. A partir de ahí, todo cambió. Los edificios pasan por rigurosas revisiones para acreditar su resistencia a los temblores. También se enseña a los niños a cómo reaccionar ante un seísmo, con frecuentes ejercicios de simulación tanto en escuelas como en los lugares de trabajo. Y además, el gobierno ha diseñado un sistema de alertas inmediatas que llegan a los teléfonos de los taiwaneses o son sobreimpresionados en los programas televisivos. Taiwán está situada sobre dos placas tectónicas en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de más actividad sísmica del planeta. Pasamos a noticias de América Latina porque cada año varios hospitales públicos mexicanos se clasifican entre los mejores del mundo, esto según la revista Newsweek. Sin embargo, se trata de centros hospitalarios de la capital, mientras el 44% de los habitantes del Estado de México no tiene acceso a servicios de salud pública, esto según la propia Secretaría del Bienestar. Nuestra corresponsal Aurora Bayud nos trae la historia. Desde 2020, el presidente de México prometió la atención médica gratuita en hospitales federales. En los hechos, Lucero Garcés no se beneficia de este sistema por vivir fuera de la capital. Llegamos al hospital, me dicen que no me podían hacer el legrado porque no tenían camillas. Que si quería hacérmelo era bajo mi responsabilidad y firmando papeles que me le iban a hacer en una silla. Lucero estaba embarazada de 3 meses cuando acudió al hospital público de Ecatepec, que limita con la Ciudad de México. Entre fuertes dolores, perdió a un primer feto. Viendo que no la atendían correctamente, se trasladó a una clínica en la capital, donde le informaron de la muerte de un segundo feto por falta de atención oportuna. Te queda toda esa secuela del qué pude hacer, de que no se me muriera el segundo bebé y lo perdí. Por estar en el mismo hospital esperando el servicio que me ofrecieran. Arturo Calva fue administrador de hospitales y conoce de cerca las desigualdades en el sistema de salud mexicano. Esto es Ecatepec, esta es la falta de atención médica y una cuadra nos limita a un espacio donde te pueden salvar la vida en un infarto. El infarto va en proceso y de aquel lado inmediatamente puedes obtener una cama, puedes obtener un medio de atención inmediato, pero aquí no lo vas a obtener. Caminar unos 50 pasos te puede salvar la vida o te puedes morir. Ortopedista y podiatra de aquí de nuestra clínica. Y efectivamente, en esta clínica de la capital mexicana no se habla de falta de personal ni de infraestructuras obsoletas. Tenemos una cámara hiperbárica, la única en nuestro país gratuita y que esté en un primer nivel de atención. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad. Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población que fue atendida por farmacias u hospitales privados pasó del 50% al 63%. Y cerramos en Perú porque en pleno escándalo conocido ya como Rolex Gate, Dina Boluarte logra mantenerse en el cargo. El Congreso rechazó 2 mociones de vacancia contra la presidenta investigada, recordemos, por enriquecimiento ilícito por su colección de objetos de lujo de origen no declarado. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. El Congreso de Perú rechazó admitir a debate 2 mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. A pesar de que la Fiscalía investiga a la mandataria peruana por 3 relojes Rolex, su presunto desbalance patrimonial de $100.000, la posesión de una pulsera Cartier de $56.000 y otras joyas que superarían el $500.000, el Parlamento prefirió blindar a Dina Boluarte. Alianza para el Progreso, el Fujimorismo y Renovación Popular fueron las principales bancadas que defendieron a Boluarte, pero la situación legal de la gobernante se complica con los hallazgos encontrados por la Fiscalía. El Ministerio Público citó para mañana a Dina Boluarte para que explique cómo fue que compró relojes Rolex cuando sus ingresos no se lo permitían y teniendo en cuenta que la empresa representante de Rolex en Perú afirma que Dina Boluarte no es clienta de esa joyería. ¿Quién y con qué motivo le regaló esos artículos de lujo? Es otra de las preguntas del interrogatorio. Hoy ha sido citado a la Fiscalía Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Existen indicios de que Oscorima habría entregado al menos un Rolex a la mandataria. Mientras tanto, en el Parlamento, el congresista Elías Varas ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por desbalance patrimonial y solicita la inhabilitación de la gobernante hasta por un periodo de 10 años. Llegamos así al final de esta edición, pero sigan con más información en France 24 y France24.com. Ya regresamos.